tenemos una invitada internacional. Yo quiero que vamos a poner mucha atención en este tema del día de hoy. Me encanta porque a mí me sucedió. Y qué bueno, porque tal vez muchos piensen, eh, no, tal vez a la conductora o a la invitada no le pasa nada de eso. Pues sí, a todos nos puede pasar. Por eso pongan mucha atención en el tema del día de hoy. Independientemente de la edad a la que se produzca el bruxismo o rechinar de los dientes, tiene una consecuencia inmediata, como es el desgaste del esmalte dental y de los propios dientes, pudiéndose llegar a producir la fractura de alguna pieza. También las encías sufren, se pueden inflamar y causar la movilidad de algún diente. Bueno, bienvenidos al tema del día de hoy, bruxismo, causas, consecuencias y tratamiento. Pero que no pan del cúnico. Tenemos a nuestra invitada internacional, la doctora Narelis Loreto. Ella es odontóloga, ortopedista funcional. Bienvenida a Madre Paso a Paso, doctora. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Lo has dicho perfecto. Es más, hasta me sorprende que no cuadramos y tenemos casi las mismas rayitas de la ¡Ay, sí! franela. Azul, las tuyas son más gruesitas y las mías son más delgaditas. Así que estamos ¿cómo se dice eso? Totalmente alineadas. Esa es la Alineada, palabra, sí. alineadas en esto. Y qué bueno que cuentes tu experiencia de qué te pasó. Cuéntanos tu experiencia. Mira, muchas personas me hacían las preguntas con respecto a eso de que cómo uno se podía dar cuenta de que rechinaba los dientes cuando estaba durmiendo. Pero yo no sé si es que tengo un sueño liviano, Ujú. que yo pude darme cuenta que estaba apretando, oye, tan fuerte los dientes que yo quería, como mi subconsciente decía, levántate, levántate, suelta esos dientes. Oye, Loreto, yo me asusté porque no podía despegarlo. Hasta que como que me levanté y dije, no, yo tengo que despegarlo porque me estaba doliendo la mandíbula de tan fuerte que estaba apretando los dientes. Entonces, Fíjate. es un caso de verdad que lo viví. Ujú. También mi hija hizo un episodio también de bruxismo. Eh, entonces yo dije, no, pero espérate, ¿me está pasando a mí solamente o le está pasando a muchas personas? ¿Se pueden dar cuenta o al menos que vayan a un odontólogo, digan, sí, usted sufre de bruxismo? Me Imagínate. gustaría que tú nos hablaras qué es el bruxismo y qué lo causa. Bueno, fíjate, el bruxismo es multifactorial. Actualmente hablamos de un bruxismo diurno y un nocturno. En la terminología ahora hablamos de un bruxismo primario y un bruxismo secundario. Oh, Y aunque estamos hablando de bruxismo, vamos a hablar un poquito de algo que me encanta, tu programa, me encanta que esté enfocado en la familia, porque realmente mi salud bucal es dirigido a la familia. Como consejera de lactancia materna, es importante hablar un poquito de allí. Nosotros podemos prevenir el bruxismo a través de la lactancia materna. Fíjate que esto es importantísimo porque evidentemente uno de los factores que inducen el bruxismo es el estrés, pero también ocurren las maloclusiones y la respiración bucal. ¿Qué quiere decir esto? Esto que comentas de tu experiencia, que sentías que cuando te levantabas no tenías las ganas de hacerlo y porque la mandíbula estaba anclada, estaba totalmente contracturada la musculatura.
Y esto se debe a que durante la noche, cuando tenemos este sueño liviano, lo que estamos sufriendo es de una apnea del sueño, que es característico a tener una obstrucción nasal. No hay un libre paso de aire en los senos paranasales, y siempre el bruxismo debemos tratarlo con equipo multidisciplinario, desde el odontólogo, desde el otorrino, desde un fisioterapeuta, porque una de las consecuencias, aparte de bucales, también está todo lo que es la musculatura, tanto musculatura facial como la espalda alta, que sería la cintura escapular alta. Y por eso es que los ortopedistas funcionales de los maxilares trabajamos en equipo con la área médica y también lo vemos integralmente. Y empiezo por la lactancia materna, porque en la medida que nosotros tenemos una adecuada función masticatoria, también el primer aparato de ortopedia es la teta. Ujú. Y realmente ese es uno de los hashtags, dale teta, evita ortodoncia. Porque en la medida que el bebé está amamantando, lleva la mandíbula hacia adelante, y eso hace que un desarrollo musculoesquelético adecuado y estimula la respiración nasal. Pero cuando llegamos a la vida adulta, ya sea por estrés, ya sea por respiración bucal, no tuvimos ese amamantamiento que nos pudo prevenir esa posición adecuada de los maxilares. Y generamos un bruxismo, porque hay una maloclusión, porque el diente no está posicionado adecuadamente. Y evidentemente una de las consecuencias es tener dolor orofacial, tener en este caso ronquidos, y obviamente una astenia, que es un cansancio crónico, que a través del trabajo en equipo podemos mitigar esas sintomatologías. Fíjate que ayer precisamente estaba teniendo una paciente en equipo con la endodoncista, Ujú. y esto era porque la paciente no tenía ningún dolor, no tenía acceso visible ni facial ni bucal como tal, pero cuando vimos la radiografía panorámica, vimos que estaba un proceso inflamatorio en la punta de la raíz. Yo me doy cuenta de esto, que la paciente tenía, cuando le hice su limpieza dental con ultrasonido, ella liberó un exudado. Y yo dije, wow, ¿no te duele? No, no me duele. Cónchale, vamos a ver la radiografía, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, había un proceso inflamatorio e infeccioso detonado por el bruxismo. Wow. Es decir, que puede ser que el diente no se te fracture, pero genere, en este caso, a largo plazo, un proceso infeccioso, porque son casi 400 kilogramos, casi media tonelada de fuerza muscular que ejerce los dientes, obviamente el apretamiento dentario, donde se va realizando una contractura muscular prolongada, se fracturan los dientes, y no solo eso, sino que el paciente puede presentar dolor de oído. Y cuando va al otorrino no consigue, no encuentra absolutamente ningún motivo para que pueda doler el oído. Y es aquí donde el otorrino debe remitir al odontólogo, y el odontólogo remitir al otorrino cuando tenemos una obstrucción nasal, que yo siempre se los digo a mis pacientes: usted se atiende odontológicamente y no puede dejar de hacerse mínimamente una radiografía panorámica. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros evaluamos también lo que es el tabique nasal, si está desviado, si no está desviado, puntos anatómicos óseos, que quizás un odontólogo, que muchas veces en Latinoamérica se estila, de que no indican estos estudios tan importantes. Y es aquí cuando vamos un poquito más allá de la salud bucal, nos vamos a lo que es el entorno, todo lo que son músculos, esqueletos, para irnos un poquito más allá de los dientes, como siempre lo he venido promoviendo desde hace mucho tiempo. Y ese más allá de los dientes, el paciente te lo agradece, el paciente, al trabajar en equipo, realmente baja el origen del problema. Porque el bruxismo puede ser una consecuencia de algo que esté ya instalado, algo más. El bruxismo puede ser consecuencia de un estrés no bien manejado, puede ser consecuencia de una apnea del sueño, puede ser consecuencia de una maloclusión, apiñamiento dentario, no hay una buena posición de los maxilares, y lo que estamos viendo son puras consecuencias.
pero lo ideal es ver el origen del bruxismo. Ahora, en niños es distinto. En niños es normal y no es patológico que haya bruxismo los primeros 6 años de vida del niño, porque en estos primeros 6 años hay un proceso de erupción progresivo donde está más bien calzando, por decirlo así, el maxilar con la mandíbula y bilateralmente. Entonces, en este proceso, el niño a los 6 años es normal ver los dientes desgastados. Y ahí es cuando empieza a mudar o a reemplazar los dientes primarios a los dientes permanentes. Entonces, hay muchas mamitas que se preocupan por la salud del peque. Sin embargo, podemos validar que es totalmente fisiológico, siempre y cuando el niño no tenga gripes recurrentes, no sea asmático. Si hay algo que lo acompaña, ahí sí debemos prestar atención. Pero todo lo que tú estás diciendo, yo sé que ahora mismo las madres están diciendo, wow, pero es cierto. Si nos damos cuenta, doctora, de que en los tiempos de cuando éramos pequeñas, nuestras madres nos daban, como dicen, un mulito de pollo, no, y uno comenzaba a desgarrar la carne, a comer la carne. Sin embargo, hoy tendemos a desmenuzar la carne para que el niño no haga ningún intento ni se sofoque por masticar. Así es. Entonces le ponen un vaso de agua para que se malacostumbre a que va comiendo. Entonces el niño dice, bueno, si tomo agua va a ser mucho más rápido, termino la comida, no mastica. Entonces la maloclusión comienza, y lo que tú estabas diciendo, por la panorámica vemos todo. Si esto no se ha desarrollado, entonces tenemos problemas ahí de deglución, tenemos problemas de maloclusión, tenemos problemas. Entonces a esto le agregamos, que es muy común, infecciones recurrentes de amigdalitis. Ah, claro, porque el paciente en este caso, cuando no está en constantes inflamaciones respiratorias altas, ya sea las amígdalas o las tónsilas, los cornetes nasales, todo lo que es el área respiratoria, obviamente ahí hay que evaluar cómo está el sistema inmunológico del niño. Y aquí es donde vamos con el pediatra y con el inmunólogo. Debemos trabajar en equipo, porque una de las cosas que también las mamás no saben es que muchos medicamentos, muchos árabes tienen altas cantidades de azúcar y empiezan a tener los niños caries y no saben el por qué. Empiezan a tener los niños sequedad en la cavidad bucal porque son asmáticos, utilizan los inhaladores, pero no vamos un poquito más allá. Y el más allá también es saber de que si estos medicamentos dan caries, que el niño tiene una respiración nasal obstruida, hay mayor índice de caries, hay mayor índice de o vulnerabilidad a extracciones dentarias. Y esas extracciones dentarias nos va a generar, cuando son muy prematuras, generar maloclusión. Al retirar un diente en su tiempo no adecuado, esto genera que el diente que le va a seguir, el permanente, simplemente no va a encontrar dónde ubicarse y empieza a erupcionar donde no es, porque al no tener el primario, obviamente, este dientito puede salir una erupción ectópica fuera de su lugar y obvio va a generar a larga data un apiñamiento dentario, una maloclusión, y es aquí a futuro donde vamos a pensar en bruxismo si no hacemos una corrección ortodóntica u ortopédica, porque a los niños se debe abordar a partir de los 4 años de edad con aparatología. No esperar que erupcionen todos los dientes para poder llevarlo al ortodoncista, más bien el ortopediatra. Y el ortopedista, ya sea ortopedista maxilar, funcional, porque hay muchas filosofías ortopédicas, en este caso es importante que ya a los 4 años lo lleve a la ortopedia. Pero ojo, el niño debe llevarse a, cuando erupcione el primer diente, al odontopediatra. Y aunque me estoy yendo un poquito más a la parte pediátrica, es aquí donde nuestra historia, nos todos fuimos niños. Y en este todo donde todos fuimos niños es donde debemos promover la prevención. Exactamente.
Aquí es que hacemos la prevención, pero a todos nos ha sucedido. Y esto va, doctora, ahí podemos decir que le da bruxismo más a las mujeres que a los hombres o a los Sí. dos. Le da más a las mujeres por la misma gestión de las emociones. Y obviamente toda mujer es emocional. Tenemos un cóctel de hormonas que va cambiando cada cierto tiempo, cada 28 días. Entonces somos más cíclicas. Y obviamente ahorita en Latinoamérica a nivel mundial, las mujeres estamos teniendo un rol que es donde estamos trabajando, atendiendo la casa, y esta distribución de tareas laborales y de casa también pueden inducir al estrés. Aunque la mujer psicológicamente es la que busca más ayuda que el hombre para gestionar sus emociones, es importante también que la mujer reconozca esa vulnerabilidad que tiene al no tener quizás un compañero en su vida y poder los dos llevar el buen manejo de los roles en casa y en la vida laboral. Hay mujeres que trabajan muchas horas y eso no lo observa. Y es aquí donde el descanso se va desplazando, el descanso ya no forma parte de esa rueda de la vida equilibrada y obviamente el mal manejo va a generar una consecuencia. O sea, el bruxismo es una consecuencia de muchos factores ambientales, personales, y es aquí donde debemos abordarlo integralmente. Estamos con la doctora Narelis Loreto, ella es odontóloga, ortopedista funcional. Sigan su cuenta de Instagram, anoten su cuenta de Instagram como @dra.narelisloreto.